estamos, no necesita mayor presentación. Alejandro es un miembro fundador del taller de investigaciones psicoanalíticas. Con él hemos trabajado muchísimas cosas a lo largo de estos años y hoy en particular decidimos invitarlo. Amablemente él aceptó, porque el tema que de una vez entro en eso, el tema que constituye esta reunión que tenemos ahora, a mí me parece que es fundamental en la medida en que se trata de dos conceptos que constituyen, digamos, una buena parte del pilar de, como diría Freud, ¿no?, del edificio psicoanalítico. El tema de inconsciente y el tema de sexualidad. En veces anteriores hemos hablado básicamente del tema de la pulsión y seguimos en la misma línea de conceptos que son aparentemente muy claros, pero que no terminan de tener una concepción como más acabada. Yo no sé si habría que acabarla, ¿no? Pero el concepto, por ejemplo, de inconsciente, hay quien dice que el inconsciente es estrictamente lo reprimido. Y lo reprimido, diría Freud, tiene como núcleo a la sexualidad. Entonces, inconsciente y sexualidad terminan siendo dos términos que, sin hacer referencia directa a una conceptuación clara, están de alguna manera presentes en cualquier fenómeno psíquico. Es decir, imposible pensar en psiquismo sin esas dos nociones, imposible trabajar en la clínica sin esas dos nociones, por lo menos así se plantea de entrada. Sin embargo, hay un salto importante entre la noción de sexualidad en Freud y la de Lacan. Menciono esos dos, hay algunas otras consideraciones que habría que hacer en medio de los dos, pero mientras en Freud está más del lado, diría yo, de la pulsión, en Lacan tiene que ver tiene que ver porque a veces me parece muy críptico. Habrán leído ustedes las famosas fórmulas de la sexuación, verdaderamente para mí crípticas. Quién sabe cómo se vislumbra eso de que si un PS, no me acuerdo cómo los llama Lacan, es como condición para que otro PS no sea, en fin, no quiero hacerme bolas ahora con eso. Por ahí tengo escrita la fórmula y digo, es verdaderamente críptico. No me permite a mí finalmente saber o aproximarme a saber cuál es lo que, o cómo es que Lacan termina por considerar la sexualidad, porque sexualidad no es necesariamente sexo. En Freud tiene diferentes lugares, ¿no? Diferentes formas de ser nominada. A veces Freud dice libido, y bueno, la libido es energía básicamente sexual. Y está muy cerca de la noción de la pulsión que ya en otra ocasión pusimos en debate. Creo que cada quien se quedó con una idea propia de qué es la pulsión. Eso me parece bien, no creo que haya necesariamente que unificar criterios, pero este brinco, Lacan, de la sexualidad tiene más que ver, olvidándome ahorita de las fórmulas de la sexuación, tiene que ver no tanto como una energía esencial que está empujando en cada movimiento psíquico, sino
en su relación, obviamente, con el otro mayúscula y el otro minúscula, ¿no? Y como muy vinculada al deseo. Pero en fin, me gustaría que empezaras, Alejandro, y esperando, por supuesto, que todos los que estamos aquí podamos participar para enriquecer los puntos de vista y escuchar diferentes modos de pensar los temas. Pero bueno, me gustaría empezar, Alejandro, si te parece, aunque en lo personal tú y yo hemos hablado de eso, pero ahora para el público valdría la pena que nos expusieras a ver qué es lo que tú piensas de estos dos temas, que incluso se pueden considerar por separado. Eso fue, digamos, con toda intención. Inconsciente y sexualidad, que podría ser un tema que engloba a los dos como tema, o por un lado inconsciente y por otro lado sexualidad, y luego a ver cómo los articulamos, si es que hay alguna articulación. Pero bueno, sin más preámbulos, Alejandro, ¿qué opinas tú de estos temas? ¿Cuál es tu forma de pensarlos? ¿Qué lugar tienen en la teoría o en la práctica, etcétera? No se te escucha, ¿eh? Ya, estaba. Ahora Ahora, sí, ¿no? sí, Y gracias. Bueno, pues ir tejiendo un poco así en asociación libre y la idea pues es que vayamos todos trabajando a ver qué se nos ocurre, ¿no? Cuando me plantearon este tema, bueno, lo primero que a mí me conecta la sexualidad es con uno de los dos grandes abismos, ¿no? Es decir, la diferencia de sexos es uno y la diferencia de generaciones es otro, es decir, es como en ese sentido quizá más apuntando a lo que planteabas en Lacan, ¿no? Como la relación con el otro, con el abismo. Y, y pensando en eso, es decir, la sexualidad como el abismo hombre-mujer, es decir, ese abismo donde si estás de un lado, pues no vas a pasar al otro, aunque ahora todos pasan para todas partes, pero bueno, eso ya es otra cosa. Este, pero básicamente es la castración, ¿no? O sea, es el concepto de castración. Creo que sexualidad y castración van de la mano, en tanto que es lo otro que no soy, ¿no? Entonces, lo primero cuando me planteaste este tema, eh, me puse a pensar como en los mitos de la cultura, ¿no? Y entonces lo primero que digo, no quiero llevar esto al terreno religioso porque desconozco totalmente, pero en Occidente, pues tomando la historia de Adán y Eva como un mito, no lo tomemos como algo religioso bíblico, sino como este mito que pues nos cuentan a todos, ¿no? Lo oímos en todas partes. Y entonces, por ejemplo, si seguramente por ahí me corrigen, pero aparentemente a Adán lo hacen del barro, lo hace Dios, ¿no? Pero luego le pide la costilla para ser la mujer. Entonces, de entrada, pues yo me pregunto por qué la mujer sale del cuerpo del hombre, ¿no? En este mito occidental. Es decir, eh, no es ahí una primera negación del otro, es decir, hay algo cómo se está subjetivando desde el hombre a la mujer, ¿no? Como esto que llamaba Freud el continente negro, ¿no? Lo incognoscible o lo, o lo incontrolable, como decías hace rato, ¿no? Es decir, si la manera de controlarlo es convertirlo en un pedazo del cuerpo del hombre, y de ahí entonces ya es parte mía y cancelo el otro, ¿no? Digo, no me quiero meter en la parte religiosa, solamente para pensar las implicaciones a nivel ímagos culturales o ímagos sociales. Entonces, el primer tema es, ¿qué pasa con
desde luego la subjetividad de la mujer, pero también qué pasa con el cuerpo del hombre. Ese es un tema que yo me pregunto. Es decir, si el hombre hay una costilla que no le pertenece, o si le pertenece, o cómo se maneja esto. Es decir, cómo vamos a trabajar el tema del cuerpo, tanto en la mujer como en el hombre, que no solamente es diferente, sino que hay partes del cuerpo que son nuestras, pero no son, ¿no? Y esto un poco para invitar a los que trabajan la psicosomática o la somática. Es decir, tenemos yos incompletos, ¿no? Para empezar, tenemos el yo del hombre. No es de que le falta algo precisamente, sino que hay una parte de él que no le pertenece. O sea, esa costilla, bueno, le pertenece, entonces la mujer es una posesión, ¿no? Y entonces ahí tendríamos que pensar, pues todas las relaciones hombre-mujer que están complicadísimas, ¿no? O sea, si es una posesión, pues obviamente, por ejemplo, pensar desde ahí el tema de los celos, ¿no? Cómo se producen los celos, si la mujer es producto de una parte de mi cuerpo, ¿no? En esta ímago, estamos hablando como de ímagos que funcionan en forma inconsciente, o sea, no es de que yo me ponga a pensar, me falta una costilla y de ahí salió una mujer, ¿no? Sino cómo hay una ímago cultural donde hay algo que mi cuerpo no es mío, ¿no? Y entonces, si esa parte que no es mía es la mujer, pues entonces primero o es mi propiedad, y si no es mi propiedad, entonces yo como yo cuerpo estoy incompleto. Entonces, una reacción inmediata pues es atacar esa parte que no es mía, ¿no? Esto que pasa en la enfermedad. O sea, estaríamos pensando en una construcción de la mujer como enfermedad del hombre, ¿no? Es algo que está en su cuerpo, pero que no le pertenece. Entonces, actúa como un ente, por decir así, ajeno, ¿no? Lo que siempre han trabajado ustedes en la enfermedad, hay una parte del cuerpo que no reconozco y entonces la ataco, ¿no? La ataco con el sistema inmunológico. Entonces, un poco como para problematizar el tema de la sexualidad a nivel inconsciente con la enfermedad y con la enfermedad en las relaciones hombre-mujer. Es decir, estas cosas que pasan. ¿Cómo ataco yo esa parte mía que no reconozco como propia, ¿no? En este mito. O cómo hago para pensar en una otredad, ¿no? Finalmente Lacan resuelve, pues dice la mujer no existe. Pues claro, planteado así no existe, ¿no? Porque si sale de la costilla, entonces no existe, no llegó de ningún lado, ¿no? Entonces eso está como en el lenguaje, ¿no? Entonces también pensaba yo en otro manejo que es, por ejemplo, la, la manzana de Adán, ¿no? Es otro término que se usa para el cuerpo del hombre, eh, que porque, ¿no? Esta parte en la garganta que está alrededor de la tiroides y que dicen que es la manzana de Adán, que le sale a los varones y a las mujeres no. Y entonces, pues uno pues dice, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Por qué hay esa diferencia? Es una diferencia anatómica, digamos, no es la que todo mundo piensa cuando habla entre hombres y mujeres, pero está ahí, es algo que existe. Y según por ahí los mitos sociales, pues tiene que ver con que es el hueso de la manzana del pecado, ¿no? O la semilla de la manzana del pecado que se comió a sugerencia de Eva, ¿no? Pues se comió la manzana y entonces es ahí como la marca del pecado, pero pues volvemos ahí otra vez al tema de, bueno, ahora resulta que hay otra cosa en mi cuerpo
que no es mía, ¿no? Que es algo que se comió Adán y ahí se quedó atorado, ¿no? Entonces no me pertenece, es como un objeto extraño, como algo que está ahí atorado, que me puede producir problemas para respirar, puede atacar la tiroides, ¿no? Porque finalmente es un objeto que es parte de mí, pero no es parte de mí. Yo no la estoy reconociendo como propia. Como en el lenguaje vamos construyendo partes del cuerpo que no son nuestras y sin embargo son nuestras, pero culturalmente las estamos rechazando. Y entonces de ahí, digamos, cómo la sexualidad se llega a escribir en muchos casos como enfermedad. Nosotros sabemos que sexualidad y enfermedad van de la mano. Y en qué medida ese pasaje, ¿no? Es un poquito lo que pues, me gustaría entrar a discutir con ustedes. ¿Cómo se da ese pasaje entre sexualidad y enfermedad a través de un cuerpo que ha sido inscrito como algo que una parte no me pertenece por, por la razón que sea? Es decir, un niño que le dicen, oye, te va a salir ahí una cosa que es la manzana de Adán. Pues entonces no es mía, ¿no? ¿De quién es? ¿Y qué significa que me va a salir ahí algo que no es mío? ¿No? Es decir, cómo todo se va inscribiendo. Y yo creo que si le damos seguimiento a este tipo de, digamos, cito dos en la cultura, por citar dos, pero debe haber muchos, y además debe haber muchos mitos en las familias, ¿no? En forma específica, en cierta familia se habla de una cosa, en otra de otra, en ciertas zonas del país o en otros países, es decir, cómo vamos dejando fuera del cuerpo partes nuestras, porque hay este tipo de mitos culturales, y hasta qué punto estamos ahí ya sembrando, ya no la semilla de Adán, sino la semilla de la enfermedad, ¿no? Es decir, cómo se va dirigiendo la sexualidad hacia la enfermedad y algo que podría ser un goce de otro tipo se convierte en un goce mortífero a través de la enfermedad, cosa que se va complicando a lo largo de la vida. Por ejemplo, el tema de cómo va cambiando el cuerpo con la edad, ¿no? Aquí hablamos de ciertos mitos o cambios, es un cambio en la pubertad, ¿no? Del varón, pero cómo va cambiando, por ejemplo, el cambio del cuerpo de la mujer en la adolescencia, pues qué implicaciones tiene a nivel qué es mío y qué no es mío, según me dijeron, qué no me dijeron, qué escuché, y eso que no es mío, entonces lo ataco, ¿no? Luego tenemos casos, la incidencia, por ejemplo, de cáncer de mama, pues es brutal, ¿no? Y no tiene que ver con estas construcciones yoicas en la adolescencia a partir de que cómo lo nombra la sociedad, todos estos cambios, cómo los nombra. No hablemos de la vejez, donde el cuerpo pues realmente se transforma y entonces toda la sexualidad, digamos que se desprende como enfermedad en el cuerpo, ya en la vejez, pues también viene ubicado de la misma manera. Es decir, eso no soy yo, ¿no? O eso no lo acepto como propio, o eso ya no me gusta, ¿no? O eso me dijeron que no debo de ser, ¿no? Digamos, con lo que es la cultura de la juventud eterna, que es en la que vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué hago con todo ese? Es decir, ¿qué hago con todos esos pedazos de cuerpo que no me pertenecen, pero que son míos? ¿Y hasta qué punto estamos viendo este auge de enfermedades autoinmunes, producto de una sexualidad que ha encauzado una cultura que permanentemente nombra nuestros cuerpos como ajenos, ¿no? En unas y en otros mitos. Entonces ahí es donde quería yo pues también amarrar la sexualidad a la enfermedad, porque creo que
que es muy importante, ¿no? Y no nada más pensar en la sexualidad como la gran fiesta, sino justamente esto, que se vuelve ajeno al cuerpo. Y desde luego, ¿y el otro dónde queda, no? En todo este sistema donde el otro también lo construimos como un pedazo nuestro no reconocido. Y entonces la otredad, ¿dónde está, no? Eh, Uno podría preguntarse, bueno, ¿y no hay otros mitos donde la mujer pueda venir de otro lado que no sea de la costilla, ¿no? O de dónde salió, ¿no? Porque este modelo de el hombre es el que primero hacen y luego sale la mujer y bueno, todo este modelo patriarcal que está inscrito en nuestra cultura. Pero bueno, solo pensando algunas cosas a partir de estos temas que a mí me ponen a pensar, pues me gustaría ver qué piensan ustedes de ese abordaje, ¿no? Que no es muy clásico. Bueno, déjame a ver si logramos provocar más participación. Eh, Decías, siempre hay algo que no es yo, pero de alguna manera algo me impele culturalmente a hacerlo yo. Ahí, digamos, se me abren a mí para pensar primero el concepto de yo, que es un concepto que también cojea, por decirlo así. ¿Qué es ese yo? Si es el yo ideal, si es el ideal del yo, si es por otro lado el super yo o el ello, sí, esa figura eh, ideada, ¿cómo decirlo? Bueno, literalmente con Freud, ideada como delirio eh, en cuanto a cuál es el estatuto que tiene ese yo. Y bueno, Freud inventa ahí la segunda tópica, ¿no? Yo, ego y super yo, insisto, como un delirio, y no lo digo en plan irónico, sino que Freud mismo habla de la teoría como un delirio, ¿no? Entonces, esto es un delirio que le sirve un poco para tratar de ubicar una función del yo, pero que sin embargo, también diría yo, se cinde. El yo se cinde. O sea que tenemos que contender con un yo escindido, que podría tener que ver quizás con eso que estás mencionando de algo que queda afuera de mí y que no soy yo, pero al mismo tiempo sí es yo. Estas son las dificultades justo a las que a mí me hace pensar este tema del inconsciente y la sexualidad. Eh, sí, es cierto, estamos imbuidos en esta cultura, en nuestra cultura, de esta noción, ¿no? De que la mujer es una hechura de la costilla. Yo lo pondría simplemente para jugar con las palabras. Eh, la mujer nace a costa del hombre, que sería otra manera de decirlo. Es decir, quien tiene que pagar ese costo es el hombre. Y lo que tiene que pagar, de ahí también tiene que ver justo con esta imposibilidad de poder constituir un yo que pueda ser dicho yo mismo, como también coloquialmente se dice, ¿no? Es que yo mismo pienso, yo mismo, y ¿quién es ese mismo? ¿No? Si estamos hablando de algo que no está identificado precisamente
con un cuerpo. Me parece que haces observaciones muy importantes justo en estos cambios del cuerpo, pero siempre hay algo que queda fuera de mí, que no me pertenece. Eso, digamos, Lacan lo trabaja más desde bueno, trayendo nociones de la antropología y de la lingüística, ¿no? La palabra como algo justamente que ya no enuncia, a final de cuentas no enuncia aquello que supuestamente debería estar enunciando. Y en ese sentido, a costa de Adán, o a la costilla de Adán, diríamos, es algo a lo que él queda sujeto. Y ahí quiero introducir este otro término, porque a fin de cuentas, el sujeto no necesariamente se identifica con el yo. El sujeto tiene otras muchas identificaciones que no son yo. Estamos hechos de otras cosas. Y entonces hay ahí toda una impulso, por llamarlo así freudianamente, como de reconquistar lo que Freud llamaría el yo placer purificado, ¿no? Este yo que no está contaminado, está purificado. Pero eso queda más bien como una especie de, digamos, fantasía, no lo digo en el sentido más técnico del lenguaje psicoanalítico, sino más coloquial, ¿no? Una fantasía de que hay un yo que nunca está acabado. Nunca está acabado, y de ahí, por ejemplo, yo entendería el por qué se refiere Lacan a la mujer no existe. La mujer no existe en el orden fálico del hombre. Y en ese sentido, vaya, no quiere decir que no exista. Ahorita tenemos aquí en pantalla por lo menos a 6, 7 mujeres, ¿no? Que los diríamos mujeres en un lenguaje que está de entrada muy biologizado. Es mujer porque tiene una anatomía, como el hombre es hombre, que tiene una anatomía que es distinta. Pero voy a otra cosa también, a introducirla como para pensarla. A final de cuentas, en esa frase de Lacan, la mujer no existe, dice, es de una en una. A diferencia del hombre que está organizado bajo el mandato fálico, ¿sí? La mujer es de una en una, no hay la mujer, que sería otra forma de exponer esto que queda excluido del orden fálico del hombre. Y justamente porque es excluido, se convierte en el territorio oscuro, desde la pregunta de Freud, ¿no? Es qué desea la mujer, es un territorio que no estamos en condiciones de dilucidar, por lo menos los hombres. Quedaría como eso, como esa falta en el hombre, siguiendo con el ejemplo que tú ponías, esa costilla que le falta al hombre, dejémoslo nada más como falta, que es, lacanianamente hablando, es aquello que da lugar al deseo. Lo que falta en el hombre da lugar al deseo. Cuando se enuncian estas cosas, este tipo de cosas, yo pienso, bueno, entonces el psicoanálisis, si fuera así, el psicoanálisis es mujer, porque es de cada uno. Ahí el orden fálico, porque tú introdujiste también el tema de castración, es justo asumir el proceso de análisis, implica, entre otras muchas cosas, pero implica asumir la castración. Y asumir la castración, traducido al ejemplo que metafóricamente tú utilizas, bueno, acepto que esto no es mío y no lo puedo reincorporar. Digamos que hay ahí también una especie de función paterna, no sé de dónde provenga, que le dice a Adán, no, tú no vas a poder reincorporar tu costilla, quedó fuera. Esto, tú pagas el costo de haber cedido a la tentación, ¿no? Hoy te decía, voy a decir un poco
sarcásticamente, espero que así me lo tomen, que en lugar de manzana debió haberle dado un plátano. No tendríamos a lo mejor estas dificultades. ¿Por qué está en la garganta? Bueno, porque no se pudo tragar el plátano, no sé. Habría otras muchas cosas que pensar por esa otra vía. Pero en fin, el caso es que llego rápidamente, y ahora sí que por asociación libre, a estas conclusiones. Entonces el psicoanálisis es mujer. ¿Por qué? Porque es de cada uno. Porque ahí justo lo que hay que hacer es atentar contra el orden fálico eh, al cual se tiene que resignar el varón, no así la mujer. La mujer supuestamente, y igual para las fórmulas de la sexuación de Lacan, son fórmulas que son distintas, el del hombre y el de la mujer. Y eso abre para mí otro tipo de conflictos enormes, ¿no? Entonces, por eso entender la sexualidad resulta para mí muy importante y bueno, creo que para todos aquí. ¿Qué es entonces esa sexualidad? Porque así como lo acabo de argumentar, sería algo propio de la falta del orden fálico. Una falta, digamos, hace las veces del objeto A, si quieren, hace las veces de objeto A, causando el deseo del hombre en tanto fálico. Pero en la mujer no es así. O bueno, supongo, aquí hay 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, supongo que 7 mujeres. La sexualidad tiene otro contenido que no necesariamente tiene que ver con ese objeto A, por decirlo ahora resumidamente, que falta algo. Si no, falta al hombre y que bueno, si eso desata el deseo. Pero no, tampoco quiere decir que la mujer sea completa. Es decir, ahí me parece la honestidad de Freud de decir qué carambas desea la mujer. Este continente oscuro es muy reveladora de que en efecto estamos bajo la égida de un ordenamiento válido. Pero el propio psicoanálisis sería, en esta asociación que yo estoy haciendo, como una forma de dejar a un lado el orden fálico. Dejar a un lado no quiero decir que se renuncie, no es cuestión de voluntad, no, sino de darse cuenta dónde están esas dificultades, que creo que es lo que nos trae aquí ahora, dónde están estas dificultades para dar cuenta de la sexualidad. Tú lo expones de manera muy, muy elocuente, ¿no? Bueno, tiene que ver, por supuesto, con el cuerpo. Eso que tiene que ver con el cuerpo y que está excluido de la posibilidad de que sea mío, por supuesto que tiene que ver con la enfermedad. Pero la enfermedad, voy a hacer ahí un enlace que a lo mejor puede sonarles forzado, en tanto goce en el cuerpo, porque no hay goce simbólico, porque está fuera del orden fálico simbólico, ¿no? Y entonces, claro, ahí los órganos funcionan, por así decirlo, solitos, ¿no? No tienen que estar coordinados con nada. Entonces, vaya, estos dos conceptos abren como muchísimas preguntas, muchísimas, como para no dejarlos pasar simplemente como ocurrencias delirantes de Freud o de Lacan, sino decir, es que tenemos en la clínica sobre todo, tenemos que ser como muy cautos en esto, ¿no? Porque hoy día el orden fálico exige un cierto tipo de razón, ¿sí? Que es lo que permite hacer estas categorías
es una gente normal, es una gente sana y no, este está enfermo y este es anormal y se inventa ahí cualquier cantidad de tipologías de muchos tipos como para decir, bueno, ¿qué es lo que está fallando? En este caso, el yo o la forma en que se está delirando con respecto a qué es este yo. ¿Quién es este yo? ¿Quién es el que está hablando? Eh, ¿Y de qué está hablando? Porque a final de cuentas de eso que no es suyo no puede hablar. Bueno, a ver si... Esta Betsabe quería hablar. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí me oigo, ¿verdad? Sí, no te ves mucho, pero sí te oímos. Bueno, ahorita aprendo. Bueno, es que eh, a mí me surgieron varias ideas con esto que exponía Alejandro. Una de ellas es esto de la enfermedad como es un ataque a eso que no se reconoce, eh, unido esto a la sexualidad en parte con estos ejemplos, ¿no? De estas enfermedades autoinmunes. Eh, pero sí me preguntaba, ¿por qué siempre lo diferente tiene que ser atacado? Como si fuera como un impulso casi, ¿no? Particular que tiene el sujeto ante eso que no está entendiendo. Y yo pensaría si eso tiene que ver también con esa lógica falocentrista de pensar que todo eso que me resulta distinto me da la sensación de que yo no soy el único, ¿no? Tomando en cuenta esto que trae de Adán y Eva, ¿no? Siendo Adán, si reconociera a esa mujer, ¿no? Que no sale de su costilla, si la reconociera como alguien que es diferente y con la que tiene que compartir ese espacio, tal vez la historia sería otra. Es siempre pensar que tiene que salir de alguien, pero no se reconoce como alguien diferente. Y bueno, eso es por un lado. Y lo otro también, si la sexualidad, ahora como la escuchamos también en la clínica, unida a la enfermedad, es también como está puesta del lado de la pulsión de muerte, o sea, más allá de las enfermedades que puedan surgir, hay a veces un ejercicio, sobre todo en esta época, de una sexualidad, vamos a decir como de una hipersexualidad, ¿no? Como un ejercicio de una hipersexualidad, aparentemente bajo una lógica de libertad, pero que de fondo pareciera que son relaciones, ¿no? Entre hombres y mujeres o entre personas del mismo sexo, pero lo que menos escuchamos ahí es que sean personas que están teniendo placer, sino más bien son como relaciones que conllevan mucha angustia y que obviamente se pone a jugar, ¿no? Ciertos elementos que sí son parte de lo inconsciente de ese sujeto, ¿no? Entonces, hoy en día pareciera que tenemos como, o sea, eso que no es mío y se transforma, en el caso, por ejemplo, de ahora de muchas mujeres, que se transforma en el cuerpo, ¿no? Se lo ponen de ciertas maneras para ser excitables, ¿no? Para los ojos de los demás, pero nunca para preguntarse acerca de su propia sexualidad, o sea, de su propio placer, de cuál es su erotismo. Es como si hubiera una especie de discurso social donde para tener placer hay que hacer tales y tales cosas. Y entonces eso nada más encierra, ¿no? Lo mismo. Son sujetos que mm, están, digamos, adoctrinados en ese ejercicio de su sexualidad, entre otras cosas, ¿no? Este, y bueno, pues esas son las ideas que yo quería compartir. Gracias, Betsabe. Ale, Ale, tu micrófono.
Creo que estamos tejiendo algo muy interesante, ¿no? Sí, con lo que sea Carlos y ahora Betsabe. Eh, entonces, creo que aquí estamos yendo a la raíz del concepto de sexualidad, ¿no? Parecería que manejamos un concepto de sexualidad fálico y no podemos, por lo menos, creo que los varones no podemos imaginar otra sexualidad que esa, ¿no? Me parece muy buena la pregunta, ¿por qué lo diferente tiene que ser atacado, ¿no? Y si pensamos que de la sexualidad parte la sublimación y de la sublimación toda la construcción de la cultura, si podemos construir un concepto de sexualidad distinto, pues imagínense, estamos hablando de construir una sociedad distinta, ¿no? O sea, desde ahí. Entonces creo que aquí lo primero que yo me pregunto es, toda la vida hemos manejado un concepto de sexualidad que me parece que es fálico, ¿no? Es decir, la mujer representa el deseo del hombre en tanto que es lo que le hace falta, pero ahí no hay otro, finalmente. Entonces, ¿qué sexualidad estamos hablando, no? ¿Y cuál es la sexualidad de la mujer? Pues quién sabe, ¿no? Ahí queda en pregunta. Quizá de ahí el que no existe, más bien, pues Lacan dice que no existe porque no tiene la menor idea de qué es la mujer, ¿no? O sea, si no es eso que me hace falta, entonces, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? Y cómo se maneja la diferencia que ya no necesariamente es lo que a mí me falta, ¿no? Ya sería hablar de una diferencia como del encuentro con lo desconocido y no con lo que me falta. ¿Y por qué quiero convertirlo en eso conocido que me falta, ¿no? Y entonces vestir a la mujer de una manera, hacerla que se comporte de una manera tal que yo la reconozca como algo conocido, porque si no, la angustia es tan grande que mejor la ataco, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar a construir un concepto de sexualidad diferente y desde ahí podemos pensar en construir otra cultura, ¿no? Bueno, me estaba yo pensando en todo esto que dicen. eh, Hay, digamos, en la clínica encontramos un montón de, bueno, no un montón, pero algunas teorías sexuales infantiles, ¿no? Que de alguna forma construyen, pues, el universo de la sexualidad del ser humano. Y, por ejemplo, cuando hablaban de que Yolanda, ¿no? De que la mujer es la dadora de vida. Inmediatamente me viene la imagen, esta imagen, no me acuerdo de qué cultura indígena, que está una mujer pariendo y parece que tiene pene, ¿no? O sea, cuando están naciendo el niño, y claro, y todas estas ecuaciones freudianas de pene igual niño, que son las teorías sexuales de los niños, o sea, no es de que les digamos a los niños, a ver, ataquen, ¿no? O sea, así funciona la cabeza de los niños. Entonces yo me pregunto, ¿habrá teorías sexuales infantiles que se salgan de este parámetro, que alguien esté escuchando en la clínica? ¿Habrá algo que se esté construyendo diferente? Porque no creo que vamos a poder cambiar el mundo nomás porque está feo, ¿no? Es decir, porque no me gusta, porque deberíamos de pensar distinto, porque la mentalidad falocéntrica es bien mala. O sea, ¿cómo construimos un inconsciente distinto? Finalmente, la única manera de construir una sexualidad distinta correrá por la posibilidad de construir un inconsciente distinto. ¿Existe esa posibilidad o simplemente nos vamos a extinguir en esto, ¿no? Y habrá alguien que esté escuchando otras teorías sexuales infantiles que hablen de una mutación del inconsciente. A lo mejor ya las están hablando y nadie las puede escuchar porque no le da la cabeza para escucharlas, o a lo mejor sí, ¿no? Pero por ejemplo, yo no sé, los que trabajan con niños han escuchado algo que se salga del patrón. O sea, es un poco mi reflexión. Gracias. Con esto que hablabas de lo natural, me estaba acordando de un niño ahí en la cafetería escolar
que pues le dan un sándwich y entonces trae jitomate y dice, oiga, el jitomate es orgánico, ¿no? Y bueno, suena un poco tonta la pregunta, pues todo el jitomate es orgánico, pero bueno, es nuestra nueva cultura, ¿no? Decían el otro día que en Los Ángeles con gluten puedes asaltar un banco, ¿no? Le tienen tal fobia al gluten que si entras con gluten al banco te entregan el dinero, ¿no? Este, pero bueno, volviendo al tema que están hablando de el falo y el tema de la diferencia. Siempre decimos cómo asumir la diferencia, cómo vivir con la diferencia. Y entonces eso a mí me remite inmediatamente al tema de la diferencia matemática. O sea, el 3 es diferente al 4, pero inmediatamente yo puedo sumarle un falo al 3 y ya es 4, ¿no? Es decir, 3 más 1, 4. Ok. Y entonces, ¿hasta qué punto es que nuestro cerebro es matemático? ¿No? Yo creo que hay algo en el inconsciente, que esto es un poco lo que yo he estado hablando, de que hay una cierta matemática que nos habita, que no está en el universo. Y entonces toda diferencia en matemáticas pues tiende a ser resuelta como igualdad. Es decir, todo lo diferente invita a la igualdad. ¿Cómo resuelvo una ecuación para que ya entonces algo sea igual? Entonces, hay algo como en la carne misma, ¿no? Que nos lleva a un pensamiento inconsciente matemático. La diferencia es un trabajo hacia la igualdad. Entonces, cuando decimos cómo asumir la diferencia, habría que ver si nos habita algo diferente a la diferencia matemática, ¿no? En la cabeza, es decir, o en donde esté. No sé si sea la poética, a lo mejor ahí puede haber diferencia o no, habría que pensarlo. Pero sí creo que hay un tema de que la diferencia para el ser humano inmediatamente es una invitación a la cancelación de la diferencia, ¿no? Es decir, ¿qué operación hago para cancelar la diferencia? Ujú. ¿Qué sería realmente asumir las diferencias, ¿no? Podemos pensar las diferencias como algo que así se queda o la diferencia siempre es hacer algo para acabar con ella, ¿no? Como movimiento de pensamiento. Yo creo que estamos a manera de poder pensar algo más allá de seguir pensando. Esto Ujú. que están retomando de la función paterna o de la ley, me parece que ahí está el tema, ¿no? Fundamental, sí, porque, ok, ¿cómo construimos otro concepto de sexualidad? Pero creo que en la base de la sexualidad humana está una fantasía terrible que es la devoración del hijo por la madre, ¿no? Esa es Ujú. la sexualidad que está hasta abajo, la madre devorando al hijo y ahí entra la ley, ¿no? Es decir, él Ujú. es otro, no te lo vas a comer porque es otro, ¿no? Ese sería como la función paterna. Entonces creo que en lo que construimos otra inconsciente y otra sexualidad, si eso es posible, creo que lo que es muy claro es el tema de la ley. Es decir, hay un lugar donde no al goce. Es la única manera de existir. Es decir, yo no sé si voy a reconocer al otro, pero no al goce, no a la destrucción del otro. ¿Por qué? Porque la ley lo dice, ¿no? Ujú. Renunciar al goce mortífero y conformarse con el placer. El pequeño y triste placer, ¿no? Sí. Y creo que finalmente el psicoanálisis como clínica tendría que apuntar ahí a esa pequeña diferencia de construir un sujeto que acate la ley, ¿no? Y la ley es no matarás al otro. Así es. No sé si sea diferente o no, pero no lo mates, ¿no? O sea, este es como el punto de partida. Ujú.
Ese y no descargarás tu goce en el otro, ¿no? Porque, bueno, también con respecto a los pederastas y todo eso, es decir, no gozarás con el cuerpo del otro. Es algo bien significativo también. Y que es dañar al otro, o sea, si todos respetáramos la ley, entonces el otro, pues también sería respetado, ¿no? De entrada. Y a lo mejor ahí sí podríamos convivir un poco más en paz, pero pues siempre va a existir todas las, pues no quisiera decir, pero las personas que no se ciñen a la ley, ¿no? Las que quieren infringir esa ley permanentemente. Y ahorita que dices, Yola, esto de los pederastas, o sea, como esa cuestión también de colocar al otro como un objeto para el propio goce, también Para el tiene que ver goce. con un atentado de muerte, porque si bien no es la muerte biológica, pues hay muchas otras muertes Así es. eh, que, pues que se atentan al momento de tener esas acciones, ¿no? Pensar también aquello, como esos actos mortíferos, ¿no? Y cómo van acabando con ciertas cosas que pongan en contacto con lo que da vida. Sí, yo creo que hay un lugar de cruce entre lo colectivo y lo singular, diferente cada quien, ¿no? Hay un cruce, sí es muy importante todos los fenómenos de solidaridad. Yo creo que a México lo está sosteniendo sus culturas indígenas, ¿no? Frente al azote del capitalismo. Es decir, si no hubiera ese bagaje cultural indígena en México, ya no existiríamos como país, estaríamos hechos pedazos, ¿no? Entonces, si algo nos está sosteniendo es eso. Ahora, estos modelos, digamos, de socialismo light, europeo, pues yo creo que sí ayuda en muchas cosas, tiene otros problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, que dicen, no, la educación en Finlandia es lo máximo, el modelo pedagógico finlandés es lo mejor que hay. El modelo pedagógico finlandés básicamente funciona porque los mejor pagados en la sociedad finlandesa son los maestros. O sea, no es porque tienen la fórmula mágica para educar, ¿no? Y entonces, y pueden dejar que los niños empiecen a leer a los 7 años. Aquí las mamás, es un problema con las mamás en México, quieren que los niños empiecen a leer a los 5. ¿Cuál es la prisa, señora? Es decir, no, ya tiene que aprender, ¿no? Porque está toda esta prisa de la persecución capitalista, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que sí, es decir, el tema colectivo sí me parece fundamental. No sé si va a cambiar, porque también en los países nórdicos pasan cosas a nivel locura, goce, perversión terribles, ¿no? Ahí tenemos varias películas que hablan de eso que dices, qué barbaridad. Me quedo en Acapulco mejor, ¿no? Eh, pero yo creo que sí, más allá de qué le habita a una sociedad en términos de locura, el que se pueda generar solidaridad colectiva y espacios donde ganar dinero no sea lo único que exista, pues Exacto. claro que se va a poder construir una sociedad mejor, ¿no? Con Ujú. mucho más posibilidades de poder vivir en paz y de tolerar las diferencias. O sea, si nosotros en México camináramos en paz por la calle, yo creo que habría menos miedo a la diferencia. Pues sí. Hubiera menos feminicidios, pues habría menos miedo a la diferencia. Por Claro. ejemplo, la mujer, ¿no? Decir, ay, un hombre, qué horror, ¿no? Pues sí, qué horror, porque estás en un país con una cantidad de feminicidios terribles, pero si fuera otra la estadística, a lo mejor sería distinta la vivencia, ¿no?